Saludos. Juan el Bautista fue renovado en su fe en medio de una crisis existencial y de fe. En este tiempo para Dios leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos del 19 al 23. En aquel tiempo Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntar al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos envía a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En esa ocasión, Jesús curó mucha gente de sus enfermedades, de sus dolencias y de los malos espíritus, y devolvió la vista a muchos ciegos. Entonces respondió a los enviados: vayan a contar a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen, los muertos resucitan. La buena noticia es anunciada a los pobres, y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Hoy Juan es el profeta y más que profeta, está reaccionando desde la realidad que está viviendo, desde la oscuridad de la cárcel, desde una crisis personal y de fe. Eso es lo que demuestra con la pregunta que manda hacerle a Jesús a través de sus discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Él, que se encargó de predicar la cercanía del reino, de predicar la conversión para acoger al Mesías, ahora tenía dudas de si verdaderamente el anunciado por él era Jesús. Y esas dudas estaban dadas por la situación que él mismo estaba viviendo. Y hoy hay mucha gente que vive así, que desde su realidad se pregunta por la acción de Dios en que dice creer. Hoy hay mucha gente que se hace un Dios a la manera en que viven, y así es Dios según les vaya la vida. Y la respuesta de Jesús es totalmente convincente para Juan. Jesús hace que los discípulos del Bautista tengan una experiencia con los signos del reino, que vieran por sí mismos cómo aquellas características mesiánicas anunciadas en el Antiguo Testamento se hacen presentes en el ministerio de Jesús con la sanación a los enfermos, dándole la vista a los ciegos, liberando a los oprimidos, anunciando a todos la buena nueva. Jesús no critica a Juan por sus dudas, al contrario, cuando manda a decirle: dichoso el que no se escandalice de mí, está diciéndole que aún en medio de sus crisis debe abrirse nuevamente a la novedad del reino que se encarna en Jesús. Y algo muy importante: Juan no tuvo pena, no tuvo vergüenza de reconocer ante sus discípulos su crisis de fe, su crisis existencial. Y es precisamente con el testimonio de esos discípulos que el mismo Jesús se les revela, renovándole la fe, la confianza, la esperanza, aún en medio de la realidad que está viviendo. Juan seguirá en la cárcel, seguirá amenazado, pero ya no tendrá dudas. El Mesías anunciado por él de parte de Dios es Jesús, el mismo que se dejó bautizar por él, el mismo que les mostró sus signos a los discípulos. Hoy qué importante es no vivir la fe a solas, qué importante es vivirla en comunidad y tener ojos para ver los signos de Dios en cada hermano que es testigo de su presencia, porque ha visto los signos. Bonita manera de Jesús para hacerse visible en medio de nuestras dudas y tribulaciones. Y ahí, en medio de esa realidad, hacer que nos abramos nuevamente a su acción sanadora, iluminadora y generadora de vida. Ojalá, y que ante nuestras dudas, incertidumbres, faltas de fe, podamos descubrir a Dios en la vida de nuestros hermanos, esos que han tenido un encuentro transformador de su existencia, y que el testimonio de ellos, por la acción de su Espíritu, regenera en nosotros la fe, la confianza y el anhelo de volver a acercarnos a Dios. Y permite, Señor, que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti.